Dice la palabra, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Esta prédica se llama Algo Secreto. Así se llama, Algo Secreto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que ella nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Te pedimos, Señor, para que seas tú colocando en nuestra vida espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, tú no te quedas corto, y la buena obra que empezaste, tú la terminarás. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por estar esta mañana aquí con nosotros. Tú eres el maestro de maestros. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a poner por obra todo lo que tú nos enseñes en esta mañana. Yo te doy gracias porque la primera que ha sido enseñada he sido yo. Me coloco detrás de la cruz. No quiero hablar cosas mías, sino hablar tu palabra, lo que tú me has dicho que hable, en el poderoso nombre de Jesús. Hay un coro que dice la fidelidad, ¿verdad? Tu fidelidad. Vamos a cantar. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. Pueden tomar asiento. Hay algo que Dios hace diferencia entre nosotros y aquellos que no conocen de Dios. Y el día que mi mamá falleció, el lunes, mañana va a ser 8 días, yo estaba muy tranquila en el hospital. Después, cuando estuvimos en la funeraria también, incluso algunas compañeras de mi hermana, mi única hermana, Janet, decían, ¿por qué tú estás diferente y tu hermana no? Ella está muy compungida, está muy tocada, y tú no. Y yo le decía a Daniel en estos días que hace la diferencia
Y ustedes saben que yo siempre les diré desde aquí, desde el púlpito, en la casa, estén orando, lean la palabra. Si pueden hacer el devocional en la mañana antes de salir, preferiblemente antes de desayunar, háganlo. Y llegó a mis manos un plan un plan de estudio bíblico que se llama El Secreto. Pero yo decía, Señor, tú me revelaste este secreto hace 20 años. Y aunque mi hermana habla de que conoce a Dios, de que cree en Dios, no se trata de creer en, sino creerle a Él. Y esa era la gran diferencia, porque yo sabía que ahí había un cuerpo, pero tenía la certeza, ¿dónde está el alma? De mi mamá. Y no porque en el último mes o mes y medio que estuvimos acompañándola en la clínica, cuando le hicieron el diagnóstico de leucemia, se lo hicieron hace 15 días, diagnóstico de leucemia, hubiéramos estado solo ahí trabajando, compartiéndole la palabra, invitándola a orar. No, era un proceso que en otras oportunidades que les he predicado les digo, compartan la palabra, envíen ese mensaje. Dios sabe por qué a mí me llaman algunos y me dicen, Dios, gracias, tú no te imaginas, necesitaba esa palabra. Yo no, solo Dios se la coloco, les llama, o colócale esto a fulanito, y no, hace caso. Y tú no sabes lo que estás haciendo, pero Dios sí. Pues en ese ejercicio, desde hace más o menos un año y medio, durante la pandemia, Daniel, le compramos un celular a mi mamá de esos nuevos, y Daniel le estuve enseñando a mi mamá a manejar el WhatsApp. Entonces pues aprovechamos con ese WhatsApp y le compartíamos todos los días la palabra. Y ya las expresiones de mi mamá, hija, Dios te bendiga, Dios te use grandemente, al que saludaba, Dios le bendiga. Y empezamos a trabajar, eso sí, con ahínco, este último mes y medio. Ella me decía, yo no me quiero morir, yo tengo muchos planes, tengo muchos sueños. Y Dios me colocó decirle un día, mami, nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos que estar listos cada día como si fuera el último. Tenemos que estar bien con nuestros esposos, nuestra esposa, con nuestros hijos, porque tú sabes que sales, no sabes si regresas. Y pues yo sé que ella tenía muchos anhelos de hacer muchas cosas, muchas obras en las casas que tenía, pero ella se quedó callada, ella lloró y se quedó después callada, me escuchó. Yo le dije, mami, tenemos que estar listos como si hoy fuera el último día, estar en paz con todos, tranquilos de que podemos partir. Y era el tiempo, porque déjeme decirle que ella entró en un tratamiento muy fuerte para su leucemia, tanto intravenoso. Generalmente se hace una quimio, a ella le hicieron 7 días corridos la quimio, le dieron tratamiento oral, el cual yo le daba, 4 tabletas, después se las quitaron totalmente, porque cuando uno lee la historia dice leucemia en remisión morfológica, o sea, prácticamente sana. Pero ella traía una úlcera en su pierna de varios meses y le habían hecho un Doppler venoso y decía que tenía un trombo a nivel acá, casi de la ingle, lo que une la pierna con la parte superior. Y pues aunque salimos el sábado, o sea, ayer hace 8 días estuve en la casa el sábado, el domingo el trombo se desprendió y el lunes estaba ahogada a la 1 de la mañana. Nos vestimos con Daniel, nos fuimos, estábamos a las 3 allá. Yo le hablaba, ella no podía respirar a pesar de que tenía oxígeno. Y yo le decía, mami, esto es muy extraño, ¿qué tienes? Te voy a llevar por urgencias. A las 3:30 estábamos en urgencias, llegamos allá, no le marcaban ni la atención ni nada, me dijeron, la entubamos. Yo, ok, porque ella quiere vivir.
Yo, ok. Al rato declaran un paro allá, código azul, yo digo mi mamá. Él llamó a mi hermana, le dijo a mi esposo que se devuelva con mi papá. Y el médico viene y me busca, me dice, ¿sabes? Y yo le dije, sí, me imagino que el código azul fue el de mi mamá, el paro. La sacamos, hacemos lo que tú quieras. Si ella quiere, yo le dije, yo quiero que mi papá y mi hermana vengan y la vean. Ok, y después te firmo los papeles. Dijo, está bien, esperemos. Entró en otro paro, volvió y me dijo, yo hago lo que tú quieres. Yo dije, solo quiero que ellos lo vean en su último momento. Ok. Dijo, lo que le causó la muerte no fue la leucemia, fue el trombo que se desprendió y tapó las arterias. Tú sabes que en eso, ni en las mejores clínicas, no hay nada más que hacer. Hablamos con el pastor el día martes, el día de las exequias, y me dijo, yo te dije que tenían que estar preparados. Yo le dije, sí, pastor. Dijo, salió de una cosa, pero Dios tenía destinado ese día. Y murió por otra completamente diferente. El día que Dios nos tiene preparados, ese día es. Chiquito, grande, viejito, niño, niña, no lo sabemos, pero debemos estar preparados. ¿Por qué Lucas 8:17? ¿Y por qué el tema del secreto? ¿Por qué? En ocasiones, aún siendo hijos e hijas de Dios, vivimos sin conocer ese secreto. El misterio de la cruz. Y vivimos tropezándonos o vivimos en derrota. Vivimos ciegos, sordos, ajenos a la verdadera salvación. Es un asunto escondido, pero ese secreto debe ser revelado. Yo escucho hablar a mi hermana y a mi papá, y ustedes lo escuchan y ellos hablan de Dios. Ellos hablan del Señor Jesucristo, y como son católicos hablan de la Santísima Virgen. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que hace 20 años, cuando yo estaba embarazada de David Josué, yo tuve un encuentro personal con Dios. Casi me muero. Estuve en una unidad de cuidado intermedio. David nació de 5 meses y medio. Pesó 950 gramos, ni siquiera 1 kilo. No tenía las pestañas formadas, las uñas. Le faltaba todavía formarse. Y mientras tanto, Daniel decía que él se arrodillaba en la sala de espera con la Biblia, sin importar quién lo veía. Decía, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mi hijo. Mientras tanto, una enfermera cristiana estaba conmigo declarando la palabra. Y dijo, no me voy a ir de este turno, voy a quedarme contigo. O sea, se dobló y me decía, repite después de mí, esto no es de Dios, esto es del diablo, no lo recibo. Esta enfermedad no la recibo. En el nombre de Jesucristo. Yo repetía, sedada, dormida con todas las máquinas. Tenía un edema pulmonar, es decir, agua en los 2 pulmones. Un montón de máquinas, un catéter que va al corazón. Y yo decía, ¿qué es esto, Señor? Y ella me repetía, repite después de mí. Esto no es de Dios, esto es del diablo, lo rechazo en el nombre de Jesús. Y había una cita que quiero que me acompañen. Isaías 53, 4 y 5, y le voy a estar pidiendo el favor a mi esposo que pase por acá. Isaías 53, 4 y 5. Amén. Ya estamos todos allí. Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 53, verso 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Dice la parte final del 5, por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga, esa llaga en el costado, por el cual se derramó hasta la última gota, y fue por amor. Por esa llaga hemos sido en pasado nosotros curados. Pero esa curación no es solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, sanidad de la mente, del corazón. Y yo decía, Señor, yo he visto milagros en nuestra vida, económicos, milagros de sanidad. Yo siendo médica, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me pones en esta prueba? Y entendí. Los médicos, y yo se lo decía a mi mamá, solo hacemos diagnósticos, pero el tratamiento lo hace Dios. Pero solamente si tú lo crees. Es por fe. Y como uno, sin haber vivido eso, porque uno toma esa palabra, así como decía la pastora Clarita, y a veces no la recibimos, no es para mí, uno no la escribe, uno no la memoriza, y perdónenme, pero sí tenemos que aprenderla. Usted tiene que copiarla, anotarla en un papelito en su celular y la repite, y dice, Señor, la palabra de Dios, y le estás diciendo diablo mentiroso, la palabra de Dios dice que por su llaga he sido curada. Y usted repite esa palabra que nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Pero hay algo más atrás donde dice, ciertamente Él llevó nuestras, dice el 4, enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese secreto es el que no entienden algunas personas. Yo amo a mi hermana y a mi papá, pero oro para que las vendas sean quitadas, para que sus oídos sean destapados y su corazón sea transformado en un corazón de carne, porque lo pueden estar repitiendo y repitiendo, pero no lo han vivido. Muestra de eso fue lo que pasó esta semana. Todos me decían, ¿por qué tú te estás comportando diferente? Porque yo decía, pero ¿por qué tengo que estar atacada llorando si yo sé que el alma de mi mamá está en un mejor lugar? Ya se adelantó. Gloria a Dios, yo quisiera gritarle a los cuatro vientos. Y los que me permitieron explicar la diferencia de comportamiento, y no es que yo no la amara. Por supuesto, soy su primera hija. Pero ¿cuál es la diferencia? Que lo que yo hablo acá lo he experimentado, y por tanto, como en mi casa lo decimos con mi esposo, somos cartas abiertas. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es en esos momentos donde tú estás predicando a un Cristo vivo. Pero hay que leer la palabra. ¿Sobre cuál te vas a parar? Sobre la roca, sobre la peña. Leíamos en Éxodo, leía nuestro hijo en Éxodo 33. Sobre esa peña, sobre esas rocas que estamos fundamentados. Ese es el secreto. Esa es la verdadera salvación. A veces recibimos noticias tristes, como la pérdida de un ser querido, y te preguntas, ¿a dónde va si ella ya murió? Yo me pregunté eso.
Daniel me lo preguntó, y yo dije, tengo la certeza del trabajo hecho en estos meses, año y medio, desde la compra del celular, desde enseñarle, Dios da las estrategias. Lo único que no podemos hacer es quedarnos quietos y pasmados. A mí me gusta cuando Elizabeth nos cuenta de los niños. Dios le da una estrategia y Dios la tiene en ese lugar. Mi mamá me contó un día, cuando estaba bajando a las quimioterapias, estábamos en el cuarto piso, cuando la bajaban al segundo piso, y me dijo, mija, estoy tan triste. Y yo le dije, ¿por qué, mami? Me dijo, porque hay una chica que viene como de Tuja, de Boyacá, tiene como 26 años, y en los jóvenes la leucemia es más agresiva, ataca mucho a los niños y a los jóvenes, y le dio muy duro. Yo le dije, mami, ¿tú qué le dijiste? Que crea en Dios, que crea en Jesucristo. Muy bien, mami. Recuerdo cuando la pastora, la mamita de la pastora Clarita, estaba en su diálisis, ella no desaprovechaba un momento para compartir. Un día estaba visitando al pastor Héctor Cárdenas en Santa Clara, en el hospital en la que paso mayor cantidad de tiempo. Me la paso entre Victoria, entre varios hospitales, y ahí estaba el pastor Héctor, y ella afuera, esperando que la dejaran entrar, predicando la palabra. Y ella me decía, mira, es que no hay que desaprovechar, yo aquí me siento tranquila, pero es que no la puedo comer. Tranquila, que aquí yo me siento y hablo con ellos. Eso hay que hacer. Amén. Y yo le decía, bien, mami. Luego estuvimos viendo unas compañeras que le pusieron 30 años más joven que ella, 31, y no aceptaban su diagnóstico y lloraban, y me decía mi papá y mi mamá, nosotros estuvimos hablando con ella se quería morir, y le dijimos, no. Yo dije, pero hay que compartirles de Dios. Ese secreto que aparentemente todos creen y conocen, creen conocer, es el que tenemos que revelar. Es el para qué nos tiene Dios todavía vivos. La pastora Clarita decía, ¿si quieren morir? No lo sabemos, pero sabemos que hoy puede ser el último día de nuestra vida. ¿Pero para qué estamos? Para compartir ese secreto. Y la mejor forma de compartir el secreto es con nuestra actitud, con nuestro comportamiento, con lo que sale de nuestra boca, palabra de bendición. Voy a estarle pidiendo el favor a mi hermana Liliana que me ayude a leer todos van a pasar hoy acá. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6. Jesús, ese será el Señor y Salvador de mi vida. Por eso los invito a que se aprendan de memoria Isaías 53, 4, 5. Mi vida es la prueba, póngale atención, mi vida es la prueba del amor de Dios. Así como un día lo hizo conmigo y con los míos, Él va a soplar vida sobre ti y sobre los que tú amas. Los ojos serán abiertos. Ese secreto de la cruz no estará más encubierto. ¿Qué dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 6? Amén. Dice la palabra en el nombre ¿Ya estamos todos ahí? Amén. Del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Vamos a volver al 5 y dice, gracias, Liliana. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? ¿Ese Señor está con minúscula o con mayúscula? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Yo siempre les digo, tenemos, y la oración de fe, a mi vida cambió hace 20 años cuando tuve esa experiencia, cuando estaba embarazada de David, cuando me desembarazaron, cuando él casi se muere, cuando yo también. Y es que yo le decía, Señor, o yo le hacía la oración de fe, reconozco que tú eres el Señor de mi vida o eres el Salvador. Solo decía Salvador, repite después de mí. Y que por su sangre somos lavados. Y ahora les digo que tú eres el Señor y Salvador. Resulta que cuando está ese secreto que decimos que conocemos, vivimos a veces en derrota, vivimos arruinados, física y espiritualmente, vivimos enfermos y decimos que conocemos al Señor y Salvador. Y el Señor es de todas las áreas. Y perdónenme, pero la economía, la relación conyugal, la relación con nuestros hijos, entra ahí. ¿De qué Señor estoy hablando? Ojo, les digo que yo tuve siendo médica que pasar por ahí. Yo les decía, Señor, ¿qué es esto? Yo conozco un Dios que hace milagros económicamente, conozco un Dios que me dio una segunda oportunidad con mi esposo, me conozco un Dios que transformó su vida, conozco un Dios que me dio un hijo que casi me muere. Pero ¿por qué esto, Señor? Porque Él tenía que enseñarme que Él es el Señor de todas las áreas. ¿Y cuál me costaba siendo médica? El área de la salud. El área de la salud, por ahí me tenía que tocar y pasarme por esa prueba para que yo entendiera que no importaba toda la parafernalia, las unidades de cuidado intensivo, los superespecialistas, las máquinas, todo depende de Él. ¿Qué pasó esta semana? Salimos de la leucemia, yo se lo decía a mi hermana y a mi esposo, yo salí triunfante, Señor, gracias, gloria a Dios. Mientras aquí morían, mi mamá salía con la frente en alto. Pero la hora era la decretada. Y murió de otra cosa. Eso vuelve y me hace reflexionar nuevamente en lo que yo tengo que aprender. Yo no sé en qué tú tienes que aprender. Por dónde te tiene que pasar el Señor, si es tu área afectiva, si es tu sanidad física, si es tu área económica, si es con tus hijos, si es con tu esposo, no lo sé. Solo sé que aquí está el secreto. Que aquí Dios lo tiene para nosotros. Y que eso que tú necesitas aprender, no le vas a poder decir al Señor hasta que lo aprendas, que te lo quite. Una vez lo hayas superado y seas de testimonio a otros, tendrás que seguir adelante. Yo pensé que lo había superado con esa experiencia de hace 20 años, pero me enseñó otra vez este fin de semana pasado, que es como Él dice y cuando Él dice, y hay que guardar paz. El secreto escondido de la verdadera salvación es que Él es el Señor, el Señor de todas las áreas. Pero a veces le entregamos esta área económica, yo te creo, Señor, y vemos milagros. Le entrego a mis hijos y vemos milagros. Pero mi área afectiva yo mejor la guardo acá. No, Señor, yo la pongo acá, pero luego la vuelvo a coger. Y no dejas que sea el Señor
de tu vida. Yo les he contado el testimonio que tengo con este varón. 10 años pasaron. Pero él antes de esos 10 años no creía en Dios. Decía, a esa iglesia, a ese lugar, solo entramos el día que nos casemos. Y ese no era la persona que yo quería para mi vida. Y aun cuando él se convirtió, cuando nos volvimos a ser novios, la primera invitación fue a la iglesia donde él se congregaba. Y aún yo quería servirle al Señor. Y él, no, esperemos. Y con mi líder estuvimos ayunando. Y Señor, tú que eres poderoso, Señor, y con banderas. Señor, tú tocarás los ministerios de este hombre, los dones ministeriales. Y orábamos de rodillas. Dios es el que transforma a sus varones. No somos nosotros, pero pagamos un precio, ese ayuno, esa oración. Yo no lo hice sola, lo hice con mi líder. Porque a veces dejamos solamente que ellos se conviertan, que nos acompañen aquí a la iglesia, si nos acompañan, o si no, a veces se quedan en la casa. Pero nos dormimos sobre los laureles. El líder me dijo, no señora, ayunar y a orar por ese varón, por esos ministerios. Yo todos los días en la mañana, cuando estamos tomados de las manos con Felipe, David, Daniel y yo, una de mis oraciones es también por nuestros ministerios. Por nuestros ministerios. No nos podemos dormir en los laureles. La otra cosa, la otra cosa es que vamos a ir al Salmo 119:5. Es que ese secreto que te ha sido revelado, y si tú aún no lo tienes revelado en tu vida, pídele al Señor ese encuentro personal. ¿Tiene que ser con una prueba? No. En mi caso fue con una prueba, porque tal vez yo era una ególatra con el tema de la salud. Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y el 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Ojalá. Nos regocijamos. Y es que cuando yo entré a estudiar medicina, yo tenía 3 añitos. Era tal vez de la edad de Isaac. Yo jugaba. Mis juegos eran hacer médica. Después se presentó, tuve un buen IFES, estudié en Mosquera, en el departamental, en un colegio público. Y luego me presenté a la nacional y yo le dije, llevaba 8 días de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea médica, ayúdame a entrar a esta universidad. Porque yo ya era enfermera y mi mamá me había ayudado a pagar en la Javeriana y ya daba pena que la segunda carrera me dijera, mami. Entonces pasé y luego me di cuenta que no solo era pasar, sino permanecer. Y luego entré, bueno, Dios me fue ayudando, me llevó y entonces tuve que pasar la prueba, que ya les conté hace 20 años, casi nos morimos con la vida. Y aún así, hace 8 días el Señor volvió y me enseñó y me recordó, soy yo el que digo. Sí, salieron muy bien de la leucemia, pero ya es la hora, se va por otra cosa. Ok, yo, Señor, disculpa, estaba muy feliz de los triunfos, de que mi mamá hubiera salido súper bien de su leucemia, pero todo queda en el tiempo tuyo y de la manera tuya. A eso se refiere el salmista cuando dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. A veces se nos va el ego. Y en salud, Dios me tiene que bajar el moño muchas veces.
porque pues así lo forman, así cree uno que han vendido, pero muchas veces el pastor lo dice acá, no son los médicos, es Dios. Y él me lo recordaba esta semana, me dijo, hermana, no le dije que tenía que estar preparada. Yo dije, sí, pastor, no, Dios ya me lo había mostrado, por eso te decía lo que te decía. Yo, ok, Señor, me falta el chulito para poder pasar estas pruebas, pero Dios sabe por qué. Así que no tengan temor por la prueba que estén pasando, porque esa es la que Dios los tiene que fortalecer, formar, para que un día estén aquí dando testimonio de lo que Él ha hecho. Pero no es solo para que lo escuchen, pónganlo en práctica, doblen rodilla, oren, asistan y conéctense a los ayunos, pero háganlo. Y como Dios es el que coloca tanto el querer como el hacer, si uno tiene pereza de hacerlo, pídale a Dios que le ayude. O llámenos a uno de los ancianos, a nosotros, y nosotros los acompañaremos en oración. Si tenemos que ir, vamos, porque a veces nos da pereza hacerlo solo, pero tenemos que pagar el precio. Yo le doy la gloria a Dios por el varón, por el esposo, por mi hogar, por la economía en mi hogar, y le doy gracias a Dios por mi salud y la salud de los que están a mi lado. Tengo que aprender, sí, todavía me falta, pero estoy aprendiendo y tengo personas a mi lado que me están acompañando en ese aprendizaje. Pero háganlo, no se quede en una silla. Ay, sí, la hermana nos predicó algo que Dios quería para mi vida, pero no lo pongo en práctica. Yo quiero escucharlos algún día aquí, que digan, yo lo hice, yo doblé rodilla, yo hice oración, yo batallé, yo ayuné, lo hice tal vez ayudado por esta persona. Y hoy veo aquí y les puedo decir si se puede. Ese es el secreto. Y escuchaba, yo no sé si mi esposo sintió lo mismo en las exequias. El padre hablaba muchas verdades, el sacerdote, un sacerdote muy chévere, hasta cuando llegó a la Virgen y que la Virgen cuidaba al Señor Jesucristo y la Madre de Dios. Y lo que les enseñamos en falsas doctrinas, todo venía muy bien hasta la parte final. No sé si la pastora Clarita se dio cuenta. Explicó el Evangelio, explicaron la palabra. Yo decía, wow, ¿cómo ha mejorado la Iglesia Católica? Hasta que llegó al último pedacito y se lo tiró. Bueno, entendí que en la cruz donde Cristo cargó mi angustia, yo recibí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no es humana. Simplemente la cruz es un hermoso lugar lleno de victoria y de libertad. La cruz y el poder de la sangre de Cristo es un secreto encubierto para muchos, pero para ustedes no. Hoy espero que las vendas sean quitadas, pero para ponerla por obra. Por obra. Hay dos puntos. Entendí que esa sangre de Cristo, que ha sido derramada por amor allá en la cruz, trae paz a mi vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo decía mientras todos lloraban, se abrazaban, Señor, ¿qué pasa? Pero yo estoy tranquila, como si me hubieran dopado. Yo hoy estoy aquí, que es porque creo lo que les estoy hablando, porque lo he experimentado en mi vida y sé por qué puedo estar aquí. Pero también entendí algo que me recordó este poder en la cruz, y es que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él destruyó el imperio de la muerte. Él es la resurrección, porque es que Él resucitó. Y la vida, y todo aquel que está muerto vivirá, vivirá.
en donde él se adelantó. Eso lo dijo el sacerdote, también dijo, nuestra hermana Ana Paulina se adelantó, pero vamos a estar allí. Ellos también creen en que hay un cielo y en que hay un infierno y que hay un lugar intermedio. Su gran equivocación son los monumentos, las estatuas, el san y la Virgen. Allí tienen un serio problema y no ha desaparecido. Todavía están engañados. Pero al recordar que el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves y que Él pudo vencer a la muerte y que toda maldición a causa del pecado, Él demostró que tenía el poder para levantarse de la tumba, para subir al cielo y para sentarse en lugares celestiales. Dice en Efesios 1, vamos a ir a Efesios, no lo traía, pero quiero que vayamos allá. Efesios 1. Efesios 1. Giliani, quiero que me ayudes a leer, por favor, Efesios 1. Si quieres, puedes ir pasando por aquí. 1:19. Efesios 1. Y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, Hasta aquí. la cual operó en Jesucristo, en Cristo, Despacio ese 20. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. ¿A qué se refiere? Ese supereminente, dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál, dice el 19, la supereminente grandeza de su poder. La supereminente, una cosa así, grandeza de su poder. Como cuando uno es chiquito y dice, ¿hasta dónde me quieres? Hasta el cielo te quiero, ya sigue así. Eso está diciendo el versículo 19, la supereminente grandeza de su poder, de su fuerza, termina el versículo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vuelva al 18, esa supereminente grandeza de la que habla el 19 es para ti, es para ti. Yo quiero que lo entiendan, este versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Ese poder, esa supereminente grandeza de su poder que levantó a Jesucristo, bajó a la tierra el tercer día, lo tomó, lo levantó, lo sentó a la diestra. Ese poder que hizo Jesucristo, el Padre Celestial con Jesucristo, es el mismo que está para ti. ¿Alguna cosa nos puede quedar grande? Si tú lo crees, si tú oras en fe, lo vas a lograr. Nada es imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero estos versículos a veces están escondidos. Efesios 1, 18 al 21. Léelos, memorízalos y pídele al Espíritu Santo
que te enseñe, porque ese poder que pudo actuar con el Señor Jesucristo es el mismo, es herencia para nosotros. Tú decides si lo recibes o no lo recibes. Ahora bien, la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Y gracias a esa palabra vamos a salir adelante. Tu fe tiene que estar basada en una palabra de Dios, no en tus emociones. Ante un problema o enfermedad, lo que le invade es el caos, la desesperación, los pensamientos negativos, ya que cuando escuchamos palabras ya está, no hay nada más que se pueda hacer. Esto ya es muy grave. Es imposible salir de esto. Nadie me puede ayudar. Ojo con lo que estamos hablando. Yo era una de las personas que tenía esas muletillas y mi esposo en el carro, no hables así, mujer. No expreses miedo. Yo decía, ay, es que tengo temor. No, esa palabra tampoco. Y mi esposo, dale. Pero yo decía, aquí la palabra de Dios es la que debe salir. No temor, nadie me va a ayudar, ya no se puede hacer nada, esto es gravísimo, tengo miedo. No. ¿Qué dice Isaías 26:4? Mi hermana Flor. Amor, pásale a la hermana. Isaías 26:4. Isaías 26:4. La palabra de Dios, conocer del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiar en Jehová perfectamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando usted recibe una palabra de Dios, las emociones se equilibran, se restaura la esperanza y podrá tener paz en medio del caos. Por eso siempre le decimos, lea la palabra, ore, ayune. Le estoy pidiendo de favor a mi hermano Josué que me esté acompañando acá, leyendo el Salmo 121, versículo 2 al 5. Josué. No actúe ni hable por los sentimientos, sino por la palabra de Dios, que tiene poder. Salmo 121, 2 al 5. Vale, el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos todos en el Salmo 121, del 2 al 5. Amén. Ahora sí. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y a tu mano derecha. Amén. Amén. Gracias. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. No estamos solos, aunque no lo puedas ver, Él está ahí. Está a tu lado, es tu sombra a tu mano derecha. Sin una palabra de Dios, estamos perdidos, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Romanos 4:17. Giovanni. Romanos 4:17.
Romanos 4:17. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. El título que hay allí es que El ejemplo de Abraham. amén. Entonces, ¿quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen en este ejemplo? Abraham. Pero es el que está contigo. La palabra de Dios es que aunque no hayas recibido las cosas, tú puedas hablar lo que la palabra dice y lo puedas aplicar para tu vida. Y le digas, diablo mentiroso, no te creo. La palabra de Dios dice que hay vida, que dice tercera de Juan 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que tenemos que estarle recordando a Satanás. ¿Qué más tenemos que hacer? El diablo no conoce su futuro. El único que lo conoce es Dios. La capacidad de ver lo que todavía no fue hecho, pero será hecho, se llama fe. Por ser hijos e hijas de Dios tenemos la misma capacidad de ver por fe lo que todavía no fue hecho, teniendo la certeza y la convicción de que nuestro Padre Dios lo hará. Laura, Isaías 41:10. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Es nuestra decisión entender y vivir el secreto. Es un secreto, usted dirá, no, pero la gente habla de Jesucristo, la gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. El secreto es creerle a Dios, que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Y no es solamente que lo repitamos, es que lo vivamos, que lo pongamos por obra. Como digo, tenemos que seguir aprendiendo. Cada uno tenemos que pasar por las pruebas. Y la prueba de la hermana Flor no es igual a la prueba de la hermana Elizabeth, ni la prueba de la hermana Elizabeth es la misma que la de la pastora Clarita, ni la de Liliana es igual a la mía, ni la de Giniani. Cada uno, Dios sabe que nos tiene que pulir, Dios sabe que nos tiene que pasar. Pero ese secreto está allí escrito, en que Él es el Señor y Salvador de nuestra vida. Todas las áreas, todas, tenemos que soltarlas y dejarlas allí. ¿Tenemos cosas? Sí. Yo he pasado en el tema de la salud y todavía Dios me enseña, porque tiene que bajarme el moño y decir, yo soy el que tengo el poder. Amén. Finalmente quiero que todos nos pongamos en pie y vayamos a tercera de Juan 2. Tercera carta de Juan 2. Pongámonos en pie y vamos a leer a una sola voz.
Tercera carta de Juan 2. Esperemos a los niños, esperemos a Giovanni. Listo, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por esta casa, por esta congregación. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana. No estamos aquí por casualidad. En tu santo propósito, Señor, tú nos trajiste en esta mañana, y no solo a los que estamos aquí físicamente, sino a los que están conectados, tal vez trabajando. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, vivirla y ponerla por obra. Gracias por habernos revelado el secreto. Gracias, Señor, por permitirnos entender que hace más de 2000 años tú moriste allí en la cruz y derramaste hasta la última gota. Y fue por amor. Porque tú dejaste clavada en esa cruz el acta que nos declaraba muertos espiritualmente, enfermos y pobres, Señor. Pero te damos gracias. Hoy queremos comprometernos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar, a buscar de ti, a memorizar, a estudiar tu palabra. Pero por sobre todo, Espíritu Santo, ayúdanos a ponerla por obra. Que seamos testimonio vivo, cartas abiertas, Señor. Quita lo que tengas que quitar de nuestras vidas. Desarraiga, sácalo, Espíritu Santo. Llénanos con tu poder. Ayúdanos a poner por obra. Señor, sabemos que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Ayúdanos a hablar tu palabra con denuedo, con autoridad. Señor, gracias por este domingo 30 de octubre, donde tú has quitado vendas, donde tú has hablado a nuestra vida. Queremos, Señor, que ese secreto que está escondido para muchos que dicen conocerte, sea, Señor, un motor para que podamos hablar de tu palabra, vivir tu palabra y ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a ser hijos e hijas con corazón de siervo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te hemos orado. Amén y amén.